Vamos a iniciar el tema del día de hoy, al cual he titulado Ven Espíritu Santo, llena mi vida con tu presencia. Y justamente como oraba nuestro hermano Jesús, que el Espíritu Santo llene, invada nuestra existencia en este momento, nos dé ese espíritu de iluminación, de entendimiento, para poder comprender realmente lo que en su bendita palabra el Señor ha dejado pues como un testimonio para nuestras vidas. Y pues vamos a estudiar este tema y quiero comentarles, recuerdo perfectamente bien cuando la primera vez que oré pidiéndole al Espíritu Santo, ¿verdad? En un culto de domingo, que viniera. Y pues de alguna manera siempre me habían estado enseñando que el Espíritu Santo pues había venido cada vez que oramos, cada vez que le pedimos, Él siempre está dispuesto a hacerse presente y manifiesto. De hecho, llegué ya a la comprensión, pocos tiempos después de eso, pues que el Espíritu Santo ahora mora en cada uno de nosotros, ¿verdad? Y bueno, yo en aquellos tiempos recién iniciaba en el camino del Señor, pues aún así yo pensaba que posiblemente no atendía a mi llamado y que posiblemente mis oraciones no eran escuchadas. Y esa vez cuando yo oré desde lo profundo de mi corazón, decía, ven Espíritu Santo, lléname con tu presencia, invade este lugar, manifiéstate con poder y gloria. Y honestamente, pues yo cerré mis ojos, pues todavía muy falto de fe, a lo mejor no lo sé. Yo no quería abrirlos y no quería ver que posiblemente no hubiera llegado el Espíritu Santo. Pero quiero comentarles que justo cuando yo abro los ojos en ese momento, había un derramar de la presencia del Espíritu Santo tan fuerte que fue asombroso para mi vida. Yo lo contemplé asombrado, cómo la gente estaba extasiada, viviendo la experiencia de la llenura del Espíritu Santo de una manera poderosísima. Yo veía a mis hermanos en la fe, ahí en el culto, cómo estaban siendo llenos por el poder del Espíritu Santo, cómo algunos, ¿verdad? Posteriormente, ya en el tiempo, me pude dar cuenta de que esa presencia del Espíritu de Dios había empezado a cambiar radicalmente sus vidas. Mi vida fue transformada de una manera pues increíble, o sea, de verdad, algo que yo ni siquiera me hubiera podido esperar, mis amados hermanos. Y pues ese es el ministerio del Espíritu Santo. Y por eso, pues ahora, ¿verdad? Cada vez que nos reunimos, cada vez que atendemos a la santa convocación por parte de Hashem, del Eterno, pues ahora, ¿verdad? Vemos cómo el Espíritu Santo de Dios se derrama cuando nosotros oramos y pedimos, ven Espíritu Santo. Sabemos que está en nosotros, con nosotros y sobre nosotros, pero cuando hacemos ese tipo de invocación del Espíritu Santo, florece y se manifiesta de una manera sobrenatural. Y pues si ustedes se han dado cuenta, nosotros como Centro de Formación Cristiana, Aljaba de Dios, tratamos e intentamos dejar un tiempo al final de la predicación, pues para ministrar, o sea, para interceder por la gente, para que el Espíritu Santo sea el que ministre propiamente a cada uno de mis hermanos, que sea el Espíritu Santo trabajando en el corazón, en la mente, en el alma de cada uno de nosotros, pues para que de esa manera venga a generarse ese cambio, esa condición correcta, ese estilo de vida que debemos adoptar en Cristo Jesús. Y bueno, también quiero decirles que es muy frecuente que asociemos la palabra ministerio con el liderazgo. Pues lo tenemos por comprendido hasta en el ámbito político, en el ámbito del tipo de gobierno de algunos países donde se los nombra ministros de alguna secretaría, de algún área del gobierno en específico. Y también ahora pues estamos más familiarizados con esta palabra acerca de los ministros en la iglesia. Bueno, de hecho, el verdadero significado de esta palabra es servir.
Eso es lo que quiere decir ministrar o lo que quiere decir ser un ministro. Ser un ministro es ser un siervo de Dios y es para servir. Entonces, los políticos pues están llamados a servir dentro de su país, dentro de su eh, región donde ellos van a liderar al pueblo. Por ejemplo, los pastores pues estamos llamados a servir a la iglesia. Fíjense bien, los doctores que administran, y lo partí así en dos a propósito, porque administran tratamientos a sus pacientes, o sea, les dan un servicio propio, están llamados a servir a los enfermos. Entonces, ahora vemos la realidad de lo que viene a ser el Espíritu Santo a nuestras vidas. Él nos ministra, o sea, Dios Padre lo envió para el servicio a nuestras vidas. Pero fíjense bien, el Espíritu Santo trae una autoridad mucho mayor que la de ningún político. Trae una consolación más profunda que la de ningún pastor. Y trae una sanación más maravillosa, más completa que la de ningún doctor. Dios nos ministra en las partes más profundas de nuestra vida a través del Espíritu Santo. El apóstol Pablo pues habla del ministerio del Espíritu. Ahí en 2 Corintios 3:8, como lo vamos a leer en un momento, y podemos ver que el ministerio del Espíritu Santo es el encuentro de las necesidades de todos nosotros con los recursos de Dios. O sea, se encuentran nuestras necesidades con los recursos que Dios provee para nuestras vidas. Y entonces viene ese trabajo de servicio de parte del Espíritu Santo para llenar nuestra existencia, para verdaderamente ver lo maravilloso que es este tipo de ministerio que ahora podemos visualizar y entender que está disponible para todos nosotros. O sea, el ministerio del Espíritu Santo no es solamente para los pastores, para ungir a un personaje o a un servidor, a un líder. No, está justamente disponible para ti y para mí, en la misma medida, en la misma condición. No solamente nos basta a ti y a mí acercarnos y verdaderamente invocar al Espíritu Santo de Dios y dejar que ministre, que trabaje en nuestras vidas para nosotros empezar a experimentar todo lo que Dios ha provisto. Y efectivamente, como decía nuestro hermano Jesús hace un momento en su oración, nos dice que hoy, precisamente la lectura bíblica que tuvimos el día de hoy, Efesios 1:3 en adelante es muy claro. Y dice la palabra de Dios: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual, aún antes de la fundación de este mundo. Ahora, mis hermanos, tenemos esas bendiciones, esa bendición espiritual, todo lo que Dios ya proveyó para nuestras vidas a nuestra disposición. El detalle es que con la ayuda del Espíritu Santo es como nosotros podemos hacer válida esa promesa. Y gloria sea para el Señor, porque ahora tú y yo podemos decirle abiertamente al Espíritu Santo: ven, ven Espíritu Santo, llena mi vida con tu presencia. Y ahí empezamos a vivir propiamente lo que Dios ha provisto en bendición para nuestras vidas. Si el Espíritu Santo de Dios llena tu existencia, mi amado hermano, hermana que me escuchas, quiero decirte que a partir de la llenura del Espíritu Santo, tú puedes empezar a palpar las demás bendiciones que Dios ha traído para tu vida. Y pues bueno, vamos a leer la palabra de Dios, porque recuerden que este es el sustento de nuestra fe. Nosotros tenemos que fundamentar nuestra fe propiamente pues en la palabra de Dios, lo que el Señor nos dejó para que tú y yo pudiéramos cimentar nuestras vidas espirituales y con ello pues obviamente cimentar correctamente nuestra vida física. Vamos a leer el Salmo 104. Es un salmo maravilloso, mis amados hermanos. Es un salmo de alabanza completa. Y vamos a leer del versículo 1 al 18. Y
Y posteriormente, bueno, pues ya lo vamos a ir desglosando poco a poco, ¿ok? Dice la palabra de Dios, Salmo 104, versículo 1 al 18. Bendice alma mía a Jehová. Jehová, Dios mío, mucho te has engrandecido. Te has vestido de gloria y de magnificencia. El que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento, el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Con el abismo, como con vestido, la cubriste. Sobre los montes estaban las aguas, a tu reprensión huyeron. Al sonido de tu trueno se apresuraron. Subieron los montes, descendieron los valles, al lugar que tú les fundaste. Les pusiste término, el cual no traspasarán, ni volverán a cubrir la tierra. Tú eres el que envía las fuentes por los arroyos. Van entre los montes, dan de beber a todas las bestias del campo, mitigan su sed los asnos monteses. A sus orillas habitan las aves de los cielos, cantan entre las ramas. Él riega los montes desde sus aposentos, del fruto de sus obras se sacia la tierra. Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. Se llena de savia los árboles de Jehová, los cedros del Líbano que él plantó. Allí anidan las aves, en las hayas hace su casa la cigüeña, los montes altos para las cabras monteses, las peñas madrigueras para los conejos. Fíjense cómo este salmo es maravilloso, mis amados. Aquí se nos da lo que viene a ser propiamente el ministerio de la creación de Dios, el ministerio del viento y de las llamas de fuego de las que habla la palabra, ¿verdad? Bueno, este salmo en particular alaba a Dios por toda su creación. Todo lo que Dios ha creado es bueno. Y a mí honestamente me gusta mucho el hecho de que además de que el aceite hace brillar el rostro, pues el Señor nos da el pan que nos sustenta, que sustenta la vida del ser humano, ¿verdad? Y veamos que el pan no solamente se refiere al producto de la panificación de la harina de trigo, o sea, tenemos que llevarlo a todo el alimento que sustenta nuestra vida, nuestra existencia. Mis amados, Él pues también ha hecho algo excepcional que para muchos desgraciadamente lo llevan a un extremo y lejos de ser benigno, lejos de ser algo positivo, pues se convierte como cualquier situación que llevamos al extremo en algo equivocado, en algo mal, pues Él también ha hecho el vino que alegra el corazón, dice la palabra de Dios. ¿Ah? Entonces, veamos, y por supuesto quiero ponerlo bien claro, como todo buen don de parte de Dios, muchas veces nosotros cometemos abuso en el consumo de lo que Dios ha dispuesto para nuestras vidas. La Biblia en particular nos advierte muchas veces en contra de la embriaguez, pero el vino, como el aceite y como el pan, pues es algo dado por Dios para nuestro disfrute. A mí en lo personal, saben que no me gusta el alcohol, no me gusta, ¿ah? Pero, y ni es mi concupiscencia, ni es mi deseo, ni mucho menos. Pero hay a muchas personas a las que si verdaderamente lo consumen como debe de ser, ¿verdad? Sin extremos, sin irse a abusos, pues Dios lo provee para alegrar el corazón del ser humano. Y así lo debemos de contemplar y de ver. Por eso justamente cuando vemos que nuestro Señor Jesucristo convierte el agua en vino, no hace algo indebido, como muchos quieren señalar, ¿verdad? Y muchas ocasiones a nuestro Señor Jesucristo lo tildan de bebedor, pero no es así. Él simplemente hacía un consumo correcto, ¿verdad?
Yo no sé qué tanta cantidad tomaba, pero seguramente él siempre estaba en sus perfectos cabales, sin llegar a extremos ni abusos. Entonces, eso es lo que tenemos que aprender. Con esto no los estoy invitando directamente a que se puedan empezar a tomar y embriagarse y eso. Simplemente estoy poniendo lo que la palabra de Dios dice. Y recuerden que para nosotros, pues la palabra de Dios es lo que nos norma, ¿ok? Si a ustedes Dios los está sacando de una condición de esa naturaleza, si esa es su concupiscencia, por favor evítenlo a toda costa para que no tengan problemas en ese sentido. Porque acuérdense que nuestra mala tendencia, ¿verdad?, nos puede llevar a equivocar hasta la palabra de Dios, tergiversarla para acomodarla a nuestros intereses, a nuestras malas pasiones y después decir, pues es que la palabra de Dios dice que sí, puedo echarme mis alcoholes. No, cuando tienes ese problema, mejor evítalo, huye de él, ¿ok? Entonces, en ese sentido, tenemos que vivir de esta manera la palabra. Anteriormente, el salmista dice que él ha hecho de los vientos sus mensajeros y de las llamas de fuego a sus servidores. Aquí viene propiamente lo que es el ministerio de la creación de Dios. Dios en su creación hecho, ¿verdad?, los vientos y hasta el fuego. ¿Pero para qué? Para que le sirvan a él, para tener una condición de ministro sobre esos ministerios, sobre esos siervos, sobre ese servicio, ¿ok? La palabra para servidores se puede también traducir como ministros, ¿ok? Entonces, fíjense bien, este pasaje en particular es un telón de fondo del Antiguo Testamento para la narración del día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo, ¿verdad?, se derrama de una manera sobrenatural, muy especial, allí en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, del versículo 2 al 4, se nos narra cómo los 120 personas que estaban en el aposento alto escucharon un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y vinieron las lenguas, esas como llamas, como de fuego, ¿verdad?, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de esas 120 personas. Recordemos que entonces el viento y las llamas de fuego son los ministros de Dios. Estos simbolizan el poder, la pasión y la pureza de Dios. Cuando oramos, mis amados hermanos, ven Espíritu Santo, pues obvio, tú y yo estamos esperando que Dios envíe justamente a sus ministros a trabajar en nuestras vidas. Estamos esperando que Dios envíe ese elemento, no propiamente como el viento, sino lo que simboliza al Espíritu Santo. Recuerden que cuando fue de alguna manera descrito al Espíritu Santo, solamente podían hacer algunas alegorías, algunas aproximaciones de lo que el ser humano puede describir. Los apóstoles, al referirse al Espíritu Santo, decían, es que es como un viento, ¿verdad? Pero no es viento, no es un aire que nada más sopla y ya. Simplemente no podemos explicar o no podían explicar hasta ese momento qué verdaderamente es el Espíritu Santo. También decían, es como un fuego y se repartió como lenguas de fuego, pero el Espíritu Santo no es literalmente un fuego, sino simplemente es una representación, un simbolismo de que el Espíritu Santo verdaderamente puede consumir nuestro pecado, puede liberarnos de esa condición, ¿ok? Entonces, estamos nosotros esperando que Dios envíe esa representación de viento y fuego del Espíritu Santo para que así, con ese poder, pues cambien nuestras vidas, nos lleven a ese lugar a donde Dios quiere llevarnos, que nuestra vida sea transformada por el poder del Espíritu Santo. Y de esta manera, pues debemos darle gracias a Dios por la transformación de la vida de todos los que hemos experimentado el poder, la pasión, el amor y la pureza de Dios.
a través de su Espíritu Santo. Y por eso tú y yo podemos decir, ven Espíritu Santo y lléname el día de hoy, lléname con tu presencia. Y vamos a ver cómo Dios nos va transformando poco a poco hasta llegar un día a la estatura del varón perfecto. Esto es, a la perfección, a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Eso va a ser de una manera excepcional. ¿Cómo lo va a lograr Dios en medio de nuestra naturaleza caída, de nuestra humanidad, de nuestra carne? No lo sabemos. Pero la fe nos tiene que llevar a declarar que ciertamente esperamos esa transformación gloriosa para presentarnos un día delante de Dios, puros, sin mancha, perfectos, en donde Jesucristo, ¿verdad?, ha prometido que Él se asegura de poner, de completar todo lo que nos falte para poder llegar de esa manera delante de Dios. Obviamente tú y yo, a través de la fe que ahora ejercemos en Cristo Jesús, pues tenemos que hacer las buenas obras que Dios preparó para que tú y yo anduviésemos en ellas, y de esa manera, a través de nuestras obras, testificar el poder de Dios que nos ha llevado a una transformación y que ahora hemos decidido dejar esa antigua naturaleza de ser con nuestras bajas pasiones, con nuestros deseos equivocados, con nuestra mala tendencia para venir a hacer lo correcto. Y entonces, esa llenura del Espíritu Santo vendrá a ser el trabajo, ese ministerio que le fue encomendado para nuestra bendición. Amén. Bueno, pues vamos a leer ahora de la segunda carta a los Corintios, capítulo 2, del versículo 12 al capítulo 3, versículo 6. Y aquí vamos a ver cómo se nos muestra el ministerio que trae vida. Y para ello, pues vamos a declarar la palabra de Dios. Vamos a fundamentar este estudio en la bendita palabra de Dios. Y dice la palabra: cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden, a esto ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos, que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Capítulo 3. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para ustedes o de recomendación de ustedes? Nuestras cartas son ustedes, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que son carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, que no seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Mis amados, esta es una declaración poderosísima para poder comprender la gracia de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo y ejercida ahora por el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo podemos traer tú y yo vida a los demás? Porque el ministerio que el Señor nos ha encargado es un ministerio que trae vida. Porque al declarar la palabra de Dios, al declarar las buenas nuevas, pues simplemente estamos trayendo vida, no por nuestro poder. Entonces, ¿cómo pues podemos tú y yo traer vida a los demás? Bueno, en este pasaje que acabamos de leer en particular, Pablo se describe como ministro. Dice el versículo 6 de 2 de Corintios 3,
Dice, de un nuevo pacto. ¿Cuál es ese nuevo pacto? Recuerden que ustedes y yo, al aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, entramos en el nuevo pacto por la sangre de Cristo, en el pacto de la gracia. Amén. Bueno, entonces somos ministros ahora también tú y yo, junto con Pablo, de ese nuevo pacto. No el de la letra, no el de la ley de Moisés, que bien es la base fundamental para nuestra condición delante de Dios, pero ahora con el poder del Espíritu Santo, sino en el Espíritu, dice Pablo, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida, vivifica. Vamos a estudiar bien esto. Fíjense bien. Por medio de ti, y sí te lo quiero decir a ti específicamente, por medio de ti, la gente huele el aroma de Cristo. ¿Cómo ves? Recuerda que ahora, delante de Dios, tú eres santo. No porque siempre hayas cumplido todos los mandamientos de Dios, no porque ahorita no peques, no porque ahorita no te resbales y no caigas. No, simplemente porque ahora la gracia de nuestro Señor Jesucristo nos cubre y la sangre de Cristo nos lava, nos limpia. Y por eso tú y yo entramos a ese nuevo pacto. Entonces, ahora recuerden que el pecado apesta, el pecado mancha. Pero como hemos sido limpios por la sangre de Cristo y porque tú y yo tenemos el derecho en Cristo Jesús de venir delante de la presencia de Dios y arrepentirnos genuinamente cuando entendemos que hemos fallado, vuelve a ser limpia nuestra existencia por el poder de la sangre de Cristo. ¿Ok? Entonces, como ahora tú ya no estás en esa condición de como anteriormente estabas, muerto en tu delito y pecado, en tus delitos y tus pecados, pues ahora eres santo y por lo tanto, ¿verdad? No tienes ese hedor ni esa mancha del pecado. Eres limpio en el nombre de Jesús. Y entonces se cumple lo que dice 2 Corintios 2:14, que por medio de nosotros, ¿sí? De ti y de mí, levanta tu mano y di, sí, de mí, por medio de nosotros, esparce por todas partes la fragancia de su conocimiento. Y es por eso que tenemos que venir día con día a los pies de Cristo, a recibir de sus enseñanzas, a ser nutridos por la palabra de Dios espiritualmente y a ser llenos del Espíritu. Amén. Entonces, Pablo describe su ministerio como uno que siempre nos lleva triunfantes. Véanlo ahí en el versículo 14 de 2 Corintios 2. Fíjense bien, cuando un rey o un general de división de un ejército han ganado una victoria importante, pues toda la ciudad sale a recibirlos. Traen ante ellos los prisioneros que se tomaron en la guerra y perfectamente los puede acompañar pues la dulce fragancia del incienso. ¿Por qué? Porque justamente cuando salían a recibir a los victoriosos, pues inundaban las calles de ese olor grato. Y la gente que no había visto la guerra, la batalla, se daba por enterada de que habían ganado. Y por lo tanto los vítores, los hurras, se hacían presentes a lo largo de ese desfile. Y pues todo el pueblo sabía que habían ganado y que tenían victoria. Pero para algunas personas, ¿verdad? En especial para los prisioneros, a esas personas que llevaban cautivas y que eran los prisioneros de guerra, esa condición, ese aroma, ese incienso, pues era un olor de muerte. ¿Por qué? Porque sabían perfectamente bien que al haber sido capturados en el campo de batalla, iban a ir a ser sacrificados y iban al cadalso, simplemente. ¿No? Iban como en el patíbulo para esperar su muerte solamente. Bueno, para los otros, para los vencedores, pues era olor grato, olor de vida. Entonces, del mismo modo, fíjense bien, lo voy a leer en la traducción del mensaje, el versículo 14 y 15, dice la palabra de Dios, tú y yo desprendemos una dulce fragancia que se eleva hasta Dios, la cual es reconocida por aquellos que están en el camino de la salvación. Pero aquellos que están en el camino de la destrucción o la perdición nos tratan más bien como si apestáramos a cadáver
en descomposición. ¿Cómo ven? ¿Cómo podemos traer vida a quienes nos rodean? Pues lo podemos hacer no solo por lo que les acabo de leer, de decir, que es por medio de nosotros, sino ahora también podemos llevar a la gente vida por medio, ¿verdad?, de acercarles la palabra de Dios, de que puedan leer acerca de quién es Jesús, de quién es nuestro Señor y Salvador. La única Biblia que algunas personas leen, quiero decir algo muy especial, es tu vida. Hay mucha gente que no se atreve siquiera a abrir un libro como estos. ¿Ah? Todo lo que conocen acerca de Dios es lo que ven de ti, lo que ven de tu acción, de tu actuar, de tu hablar, o sea, de tu testimonio para pronto. Y es con lo que se quedan. Y es por eso que mucha gente, desgraciadamente, muchas veces dicen, yo no quiero ser cristiano, porque para ser cristiano como fulano, como sutano, que la verdad hacen tropelías, tienen una conducta que para mí no es correcta, pues desgraciadamente el testimonio de esos hermanos, entre comillas, ¿verdad?, de hermanos, pues es lo único que pueden saber de Dios. Entonces nosotros tenemos que traer la palabra de Dios, pero con nuestros hechos, no tanto con nuestra boca, con nuestra palabrería. Miren, Pablo escribe a los Corintios, ustedes mismos son nuestra carta escrita en nuestro corazón, conocida y leída por ustedes. O sea, el testimonio que Pablo y las personas que lo rodeaban muy cercanamente, pues era lo que los corintios estaban viendo de quién era verdaderamente Dios. O sea, un testimonio real. Y dice Pablo, es evidente que ustedes son una carta de Cristo expedida por nosotros. O sea, reconociendo también el testimonio de lo que estaban haciendo los corintios ya en ese momento. Dice, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne, en los corazones. Entonces, mis amados, les repito, no todo el mundo puede leer libros, o no todo el mundo hará eso de leer la Biblia, pero todos aquellos, esa gran nube de testigos que tenemos alrededor nuestro, ¿va?, todas aquellas personas con las que tú te encuentres, pueden leer y leerán tu vida. O sea, pueden ver tu testimonio. ¿Cómo te comportas? ¿Cómo hablas? Si eres coherente entre lo que dices y entre lo que haces. Y así la gente está leyendo una gran porción de la Biblia a través de ti. También podemos llevar vida por medio de nosotros a la gente cuando escucha acerca de nuestra relación con Jesús. Miren, nunca deberíamos decir, no debes tú decir en ningún momento, no valgo para nada, o no puedo hacer nada, no puedo hablarle a alguien del amor de Dios, no puedo predicar la palabra de Dios. Nunca lo digas, mi amado hermano o hermana. Y te voy a decir por qué. Porque tú eres un hijo de Dios. Y porque ahora el Espíritu Santo va en tu ayuda. Recuerda que Él tiene el ministerio de ser el Paracletos, nuestra ayuda, nuestra muleta. Entonces, por medio del ministerio del Espíritu Santo, no es por nuestras fuerzas, no es por nuestra propia condición, sino por medio del ministerio del Espíritu Santo, tú y yo estamos capacitados para llevar las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo a los demás. Y esto debería darte una gran confianza. Yo, de verdad, y lo voy a decir con humildad y para la gloria de Dios, a mí me da mucho gusto cuando algunos de ustedes me han pedido que vayamos a ministrar la palabra de Dios a algunas personas, a algunos conocidos, a algunos familiares. Y me dicen, pastor, por favor, mire, es que quiero hablarle a fulano, a mi primo, a mi hermano, a quien sea. Pero yo no me siento con la suficiente confianza, no sé, no puedo hablar y mejor ayúdeme. Me da mucho gusto eso porque de alguna manera se sienten con la confianza de decirme y de pedir apoyo, que es lo mejor. Entonces vamos
Y yo veo la carita de mis hermanos, ¿verdad?, que se sienten con confianza y van como respaldados. Y justamente cuando me presentan y cuando se empieza a hacer el preámbulo de la plática, empiezan a tomar así como que hasta la palabra y empiezan de verdad a predicar la palabra de Dios correctamente. Y yo me quedo sorprendido porque, caray, si me decía que no podía y que no valía y que no iba a poder hablar de la palabra de Dios, ¿qué pasaría si dijera que sí puede? Yo me quedo sorprendido porque yo ya después ni necesito hablar. Simplemente se sienten con el apoyo, con la confianza. Bueno, quiero decirte que va alguien más poderoso, el que verdaderamente tiene poder delante de ti. Jehová Nisi, el estandarte nuestro, ¿verdad? Va el Espíritu Santo adelante de ti y Él te debe dar una gran confianza, el hecho de que sabes que el Espíritu Santo va frente a ti para poder declarar su bendita palabra. No va a ser en tus fuerzas, sino más bien va a ser en la confianza basada en Dios. Va a ser en la confianza de que Dios está contigo, no te dejará ni te desamparará. Solamente debes esforzarte y ser valiente, dice la palabra. Y entonces tú predicas. Y es más, a mí me gustaría que todos y cada uno de nosotros ni siquiera tuviéramos que hablar para predicar la palabra de Dios. Que solamente por el hecho de que nos conocen, de cómo éramos antes de venir a Cristo, cómo Cristo nos alcanzó y cómo ahora somos después de Cristo, que somos completamente diferentes a cómo éramos, que eso sea lo más que suficiente para que la gente diga, yo quiero de lo que tú tienes. Enséñame, dime ahora, ¿qué hiciste para venir a tener ese cambio tan radical? ¿Por qué ahora no te comportas como antes? ¿Por qué ahora dejaste el vino? ¿Por qué ahora dejaste a las mujeres? ¿Por qué ahora dejaste de hacer esto? ¿Por qué ahora dejaste de hacer aquello? ¿Por qué ahora no hablas como hablabas? ¿Por qué ahora te noto diferente? Bueno, ahí es cuando con autoridad puede uno decirles, porque Dios tuvo misericordia de mí, me mostró su gran amor y ahora el Espíritu Santo está transformando mi vida. Eso sería más que suficiente. Y entonces la gente empieza a decir, enséñame de lo que tú tienes. Y la gloria sea para el Señor. Amén. Entonces, por eso Pablo dice en el versículo 4 y 5 de 2 Corintios 3, esta es la confianza que delante de Dios tenemos por medio de Cristo. No es que nos consideremos competentes en nosotros mismos, con nuestra propia poder, no. Nuestra capacidad viene de Dios. La autoridad que ahora tenemos sobre el enemigo, sobre las circunstancias, sobre las situaciones que vivimos, proviene de Dios. Entonces, mis amados, el Espíritu Santo no nos da simplemente un nuevo comienzo en la vida, sino que nos da una nueva vida con la cual podemos tú y yo comenzar. Hemos declarado hasta el cansancio 2 Corintios 5:17 y lo vamos a estudiar en estos próximos días. Ahí vamos caminando, ¿verdad? Ahorita vamos en 2 Corintios 3. Bueno, ¿qué dice 2 Corintios 5:17? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No está diciendo es un nuevo comienzo, es una situación así como que le vamos a dar una como restaurada, una media reparación para que se vea un poquito diferente. No, la palabra de Dios dice es una nueva criatura. Nos da una nueva vida con la que tú y yo estamos comenzando. Y de allí empieza el poder de Dios a obrar en nuestras vidas. Miren, esto es en el pacto, en el nuevo pacto, en la sangre de Cristo. El antiguo pacto, la antigua alianza, fue hecha por Dios por medio de Moisés, o sea, a través de la ley. Pero quiero decirles que no tenía el poder de hacer que la gente llegara a hacer todo lo que Dios deseaba que la gente fuera. ¿Por qué? Porque la ley por sí misma no puede cambiar a nadie, no tiene la capacidad de cambiar a nadie. La ley solamente viene a hacernos comprender lo que es el pecado en nuestra vida. La ley
solamente nos lleva a entender que verdaderamente necesitamos de un Salvador, de un Redentor para nuestras vidas. Entonces, fíjense bien, la ley acabó trayendo muerte para todos aquellos que se sujetan específicamente a la ley. Porque la gente no puede guardar la ley que está escrita en las tablas de piedra, porque somos seres humanos y seguimos pecando y seguimos cometiendo errores. Recuerden que el estándar de calidad que Dios puso se llama perfección. Y nadie que no llegue a ese estándar, a ese nivel, podrá entrar al reino de los cielos. Entonces, cuando nosotros queremos guardar solamente la ley y queremos cumplir la ley, y con el respeto que nos merecen los judíos que tratan de hacer eso, pues simplemente se dan cuenta de que no van a llegar a la estatura, a cubrir ese parámetro que Dios estableció. Y por eso, pues finalmente llega la realidad de que la letra mata, ¿verdad? Por otro lado, el ministerio del Espíritu Santo, que ahora es el que inscribe en nuestro corazón, ¿verdad?, todo lo que nosotros tenemos que vivir en Cristo, a través del amor derramado por Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo, pues es un ministerio que da vida. Y por eso dice la palabra de Dios que la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Por lo tanto, el Espíritu Santo trae el cambio a la naturaleza humana. Por eso, tú y yo no tenemos que decir, no puedo cambiar. Con el Espíritu Santo sí que puedes cambiar. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Y ahí empieza nuestro cambio. Y quiero decir que verdaderamente ya no descansa en tus fuerzas, sino que descansa ahora en el poder de Dios, en el ministerio del Espíritu Santo. Y esta verdaderamente es la gran diferencia, pero la enorme diferencia entre una religión de normas y de reglas, que en última instancia ninguno de nosotros, ningún ser humano es capaz de guardar absolutamente todas unas normas, unas reglas, y es completamente diferente, abismalmente diferente a una relación con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, que es el que nos trae vida. Y esta en abundancia, como lo dice Juan 10:10 en la parte B. Dice, yo he venido para darles vida y vida en abundancia. Entonces, mis amados hermanos, por eso ustedes y yo en todo momento, con libertad, con autoridad, debemos declarar, y dije debemos, porque eso es la realidad, debemos declarar que nosotros no tenemos una religión. Tú y yo no buscamos una religión. Una religión de normas, de reglas, de leyes. No. Tú y yo estamos buscando una relación personal con Dios. Y la estamos cultivando, que eso es lo mejor. Y es lo que debemos hacer. Cultivar una relación es prestar atención, darnos en un tiempo, tener esa convivencia, esa comunión, esa comunicación con Dios. Nos llamamos cristianos, efectivamente, pero no por ser una religión. Nos llamamos cristianos, efectivamente, mis amados hermanos, porque seguimos las pisadas de nuestro gran Maestro Jesucristo, del Señor de nuestras vidas, en autoridad, en poder, en gloria. Seguimos las pisadas de nuestro Salvador. Y por eso somos llamados cristianos, pero no porque tengamos una religión. Yo no quiero tener una religión. Yo no busco una religión. De hecho, si somos conscientes, la palabra de Dios solamente habla una sola vez de religión. Allí en la carta de Santiago, en donde dice, y esta es la religión verdadera, que apoyen, que busquen a la viuda, al huérfano, que visiten, dice la palabra de Dios, se me había ido la palabra, que visiten a la viuda, al huérfano, religiosamente, ahí sí,
¿verdad? Seguido, constantemente para apoyar, para brindarles lo que Dios nos manda a hacer. Esa sí es una religión, es algo religioso, así, bien ordenadito, en tiempo y en forma. Pero tú y yo no buscamos una religión y no tenemos una religión. La religión la creó el hombre. Dios creó una relación personal con él. Y así es como tenemos que manifestarnos. ¿Soy cristiano? Sí, porque sigo a Jesucristo. Pero no es una religión. Lo que yo estoy viviendo con Cristo Jesús es una relación. Amén. Así es como debemos vivirlo. Entonces hay que darle gracias a Dios y muchísimas gracias por este bendito ministerio del Espíritu Santo, donde vemos una y otra vez dar vida a la gente que está espiritualmente muerta. El Espíritu Santo es el único que tiene poder para manifestarse de esa manera. Recuerden lo que dice Romanos 3:23. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23 es muy claro cuando dice, porque la paga del pecado es muerte. Pero lo mejor es que ahora nos recalca ahí en la segunda parte, en la parte B de Romanos 6:23, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Jesucristo, Señor nuestro. La gloria sea para Él, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo, a través de su ministerio, está trayendo de esa muerte espiritual a la vida eterna. Nos está sacando, nos ha sacado a ti y a mí, pero seguirá sacando a mucha gente a las cuales tú y yo le vamos a ir a predicar la palabra de Dios. Ahora con autoridad, con denuedo, con valentía, con arrojo. Nos está sacando de una condición, gracias hermano, de la muerte espiritual. Dice la palabra de Dios que Él nos sacó del reino de las tinieblas a donde tú y yo estábamos y nos ha traído al reino de su luz admirable. Y por lo tanto, tú y yo tenemos que ser agradecidos y ahora corresponder en gratitud, pero no solamente en gratitud, sino ahora también en acción, predicando la palabra de Dios, acercando esta bendición a muchas personas que nos rodean y que la gloria siempre sea para nuestro Señor. Amén. Efectivamente, Pastor Alfredo, Santiago 1, 26 y 27 habla acerca de la religión o de lo religioso. Y bueno, pues me voy a permitir citarlo, déjenme buscarlo. Santiago 1, versículo 26 y 27 dice, si alguno se cree religioso entre ustedes y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Esa sí es una religión. Tú y yo atendemos a una relación. Amén. La gloria sea para el Señor. Es el tema